Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, el día de hoy vamos a abordar un tema central de la práctica clínica que corresponde a la evaluación de la función hepática. Ya habíamos visto anteriormente que el hígado es un órgano multifuncional responsable de procesos vitales como la síntesis de proteínas, el metabolismo de nutrientes y toxinas y la excreción de bilis. Cuando alguna de estas funciones se altera, lo vemos reflejado en los exámenes de laboratorio y en las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente. Sin embargo, algo importante que debemos tener siempre presente es que ninguna prueba mide la función hepática en forma global. Más bien cada examen refleja un aspecto específico. Por ejemplo, la albúmina y el valor del INR nos hablan de la capacidad de síntesis. La transaminasa refleja la lesión hepatocelular y la fosfatasa alcalina y la bilirrubina nos orientan a problemas de excreción o colestasis. A lo largo de esta clase revisaremos cómo se interpretan estas pruebas y cómo su combinación nos ayuda a identificar la causa del daño hepático, valorar su severidad y establecer el pronóstico, especialmente en enfermedades crónicas como la hepatitis viral, la enfermedad hepática por alcohol, la esteatohepatitis metabólica y la cirrosis. El objetivo principal de esta sesión es que aprendan a leer un perfil hepático, distinguir patrones de daño y relacionarlos con mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Al finalizar, queremos que sean capaces de integrar estos datos para tomar decisiones clínicas fundamentales. Antes de entrar en materia, revisemos qué buscamos con esta clase. El objetivo general es que puedan interpretar las alteraciones bioquímicas que se observan en la enfermedad hepática crónica, entendiendo cómo cada parámetro de laboratorio refleja un aspecto distinto de la función del hígado. A partir de eso, los objetivos específicos nos van a guiar por etapas. Primero, comprender qué entendemos por enfermedad hepática crónica, es decir, aquellas condiciones donde la inflamación y el daño hepatocelular se mantienen por más de 6 meses, generando una fibrosis progresiva. Segundo, reconocer los mecanismos que llevan a la fibrosis hepática, que es un proceso activo donde el hígado intenta reparar el daño, pero termina reemplazando el parénquima por tejido conectivo. Tercero, analizar las consecuencias de ese proceso cuando alcanza su etapa final, que es la cirrosis, donde se altera de manera global la estructura y la función del órgano. Por último, revisar los marcadores clínicos y de laboratorios que nos permiten evaluar cada una de estas etapas, desde las enzimas hepáticas y las proteínas plasmáticas hasta los índices pronósticos como los de Child-Pugh y MELD. Con estos objetivos en mente, la idea es que al terminar la clase puedan no solo comprender y integrar los valores normales o alterados, sino que también razonar clínicamente qué significa una determinada alteración, qué tipo de lesión la explica y cómo evoluciona en el tiempo. En esta diapositiva vemos el panorama general de las patologías hepáticas y cómo se pueden agrupar según el tipo de daño predominante. Primero tenemos el daño hepatocelular agudo, donde los hepatocitos se lesionan bruscamente, elevando principalmente las aminotransferasas, como la AST y la ALT. Segundo, y que será nuestro foco de esta clase, la enfermedad hepática crónica, que se desarrolla cuando el daño persiste por más de 6 meses, generando una inflamación mantenida, una fibrosis progresiva y finalmente decanta en cirrosis. Y tercero, tenemos los cuadros de obstrucción del conducto biliar que alteran el flujo de la bilis y elevan marcadamente la fosfatasa alcalina y la bilirrubina conjugada. Un signo clínico común a muchas de estas enfermedades es la ictericia, visible aquí en la imagen. La ictericia se produce por la acumulación de bilirrubina en sangre y tejidos, manifestándose primero en la esclerótica del ojo y luego en la piel. Puede deberse a causas prehepáticas, hepáticas o posthepáticas, como habíamos comentado en la clase anterior. En el contexto de la enfermedad hepática crónica, suele ser consecuencia de la disminución en la capacidad del hepatocito para conjugar y excretar la bilirrubina o por una colestasis intrahepática secundaria al daño estructural. Este signo, aunque es clínico y visible, refleja alteraciones bioquímicas profundas, es decir, un desequilibrio entre la producción, conjugación y excreción de bilirrubina. El hígado tiene una enorme capacidad de regeneración, pero cuando la injuria es persistente o intensa, ese equilibrio se rompe.
Este esquema resume muy bien el destino posible de un hepatocito lesionado. Todo comienza con una injuria hepática aguda que puede deberse a causas virales, tóxicas, autoinmunes o metabólicas. Si la agresión cesa y la regeneración es eficaz, el hígado puede recuperarse completamente sin secuelas. Pero cuando el daño se mantiene en el tiempo, hablamos de injuria crónica. Aquí los mecanismos de reparación intentan restituir el tejido, pero terminan produciendo fibrosis, es decir, depósito excesivo de colágeno y matriz extracelular. Con los años, esa fibrosis se vuelve difusa y desorganiza la arquitectura hepática, dando origen a la cirrosis, una etapa donde el hígado pierde su estructura lobulillar normal y aparecen nódulos de regeneración. La cirrosis no es solo una cicatriz, es una reorganización patológica que compromete tanto la función metabólica como la función hemodinámica del órgano. De ahí surgen las complicaciones de la hipertensión portal, la ascitis, las varices esofágicas y la encefalopatía hepática. Además, la cirrosis crea un microambiente propicio para el desarrollo de carcinoma hepatocelular por el daño continuo y la replicación celular anómala. Y en el otro extremo del esquema, cuando la regeneración falla de manera aguda, aparece la hepatitis fulminante. Y esta puede llevar a que ocurra rápidamente una insuficiencia hepática y esto pueda desembocar en la muerte del individuo. La enfermedad hepática crónica, o EHC, se define como un daño inflamatorio del hígado que se mantiene durante más de 6 meses. Este daño sostenido afecta el parénquima hepático, genera necrosis de los hepatocitos y activa mecanismos de fibrosis que con el tiempo alteran la arquitectura del órgano. En su esencia, la EHC es un proceso de inflamación mantenida y reparación ineficaz. Los hepatocitos se destruyen, los macrófagos liberan citoquinas y las células estrelladas del hígado se activan depositando colágeno. Este ciclo repetido de lesión y reparación es el que lleva finalmente a la cirrosis. Las causas más frecuentes son las que vemos en el recuadro inferior. Por un lado, la ingesta excesiva de alcohol o drogas hepatotóxicas que inducen daño directo y estrés oxidativo. Por otro lado, la enfermedad hepática grasa no alcohólica o NAFDL, que actualmente se conoce como MASLD, estrechamente vinculada al síndrome metabólico, la obesidad y la resistencia a la insulina. También están las hepatitis virales B y C, que causan inflamación crónica del parénquima y que si no se tratan progresan a fibrosis. Y aunque menos comunes, existen causas metabólicas y autoinmunes, como por ejemplo la hemocromatosis, que corresponde a la acumulación de hierro, la enfermedad de Wilson, que corresponde a un exceso de cobre a nivel hepático, y las colangitis autoinmunes, como la cirrosis biliar primaria. Todas estas etiologías comparten el mismo destino fisiopatológico. Si no se controlan, progresan a cirrosis con pérdida irreversible de la función hepática. Por eso, más allá de identificar la causa, lo crucial en la práctica clínica es detener la inflamación y la fibrosis a tiempo antes de que se consolide el daño estructural. El diagnóstico actual de la enfermedad hepática crónica se fundamenta en la biopsia hepática, que sigue siendo el gold standard para confirmar la presencia y el grado de fibrosis, así como el tipo de inflamación y la actividad necrosante. Sin embargo, la biopsia hoy se complementa con herramientas no invasivas, como por ejemplo lo es la determinación del FIB4, el FibroScan o paneles séricos, que nos permiten estimar el nivel de daño estructural de manera menos riesgosa y más accesible para el paciente. Desde el punto de vista funcional, el laboratorio nos orienta mediante pruebas hepáticas que reflejan distintos aspectos del trabajo del hígado. Las transaminasas, como la ASAT y la ALAT, indican el daño hepatocelular activo. La
fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa se asocian con la colestasis o el daño de las vías biliares. Por otra parte, la bilirrubina total y directa expresan la capacidad de excreción y conjugación del hepatocito. Y finalmente, el tiempo de protombina o el INR son marcadores reales de función sintética porque dependen de la producción hepática de factores de coagulación. En la clínica podemos distinguir principalmente dos fases. En una enfermedad hepática crónica compensada, donde el hígado mantiene su función pese al daño estructural, y una descompensada, donde aparecen signos clínicos de falla, como ictericia, ascitis, encefalopatía o hemorragia digestiva. En resumen, las pruebas hepáticas no miden una sola función. Cada una aporta una pieza distinta del rompecabezas y su interpretación integrada es la que nos permite determinar si el hígado todavía compensa o si ya está fallando funcionalmente. Cuando hablamos de hepatitis crónica, no nos referimos a una sola enfermedad, sino a un conjunto de etiologías distintas que comparten un mismo desenlace: inflamación persistente del hígado con riesgo de progresar a fibrosis y posteriormente a cirrosis. Esta tabla nos muestra las principales causas y cómo se diagnostican en la práctica clínica. En las hepatitis virales B y C, la clave es la detección de marcadores serológicos y posteriormente la confirmación molecular. En el caso de la hepatitis B, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B o HBsAg es el test de tamizaje o screening y, si es positivo, se confirma con la determinación del antígeno E del virus de la hepatitis E y adicionalmente se hace determinación del DNA del virus de la hepatitis B, que indica replicación viral activa. En el caso de la hepatitis C, el screening se determina hacia el anticuerpo antivirus hepatitis C, pero el diagnóstico definitivo se requiere detectar RNA del virus hepatitis C por PCR con retrotranscripción que confirma la infección activa. En la enfermedad hepática grasa no alcohólica o NAFDL, el tamizaje inicial suele hacerse por ecografía que muestra un hígado hiperecogénico. La biopsia hepática confirma el diagnóstico y permite diferenciar entre simple esteatosis y esteatohepatitis. En las causas metabólicas como la hemocromatosis se evalúan los niveles de hierro sérico, la capacidad total de unión del hierro y la ferritina. Y se confirma con los análisis genéticos para el gen HFE. Mientras que en el caso de la enfermedad de Wilson se mide la ceruloplasmina y el cobre sérico o urinario, complementado con la biopsia hepática o estudios genéticos. Finalmente, en el caso de la hepatitis autoinmune, los anticuerpos anti-ANA y antimúsculo liso o asma sirven como pruebas de screening, mientras la biopsia hepática confirma el patrón de inflamación linfoplasmocitaria característico. Lo importante aquí es reconocer que cada etiología tiene sus marcadores específicos y que el diagnóstico completo requiere combinar pruebas serológicas, bioquímicas, de imagen y a veces histológicas para establecer tanto la causa como el grado de daño hepático. En la enfermedad hepática crónica, las transaminasas son el primer reflejo bioquímico del daño del hepatocito. Generalmente la ALT está aumentada, pero menos de 5 veces de su valor de referencia, lo que indica una lesión crónica leve a moderada. Por su parte, la AST también puede elevarse, pero la relación entre ambas nos entrega información valiosa, que es lo que llamamos el índice de Ritis o la relación AST respecto a ALT. Cuando el índice de Ritis es menor a 1, predomina la ALT sobre la AST. Esto es típico de hepatopatías crónicas no alcohólicas, como la hepatitis viral o autoinmune, porque la ALT es más específica del citoplasma hepatocitario.
En cambio, cuando el índice es mayor a 1, la AST supera a la ALT, lo que ocurre en etapas avanzadas de fibrosis o cirrosis, o en el contexto de hepatopatías alcohólicas, donde el daño mitocondrial libera más AST. Por tanto, este índice simple orienta el grado de daño y la etiología probable. En este cuadro de la derecha podemos ver un subconjunto particular de enfermedades hepáticas crónicas, como son las hepatitis autoinmunes. Estas se caracterizan por un curso crónico y progresivo, adicionalmente la presencia de hipergamaglobulinemia y la presencia de autoanticuerpos específicos. Los más comunes son ANA y AMA positivos en el tipo 1 y LKM1 positivo en el tipo 2. En estos casos, las transaminasas se elevan de forma persistente y si no se tratan con corticoides e inmunosupresores, la inflamación lleva a fibrosis y cirrosis. Entonces, cuando vean un perfil con una ALT mayor a una AST y anticuerpos positivos, deben pensar en una hepatitis autoinmune activa, mientras que cuando vean una relación AST respecto a la ALT mayor a 1, sugiere que el daño ya está avanzado hacia una fase de descompensación estructural. En toda lesión hepática crónica, el punto de inflexión entre la inflamación y la pérdida estructural es la activación de las células de Kupffer y las células de Ito, también llamadas células estrelladas. Este esquema muestra cómo se desencadena el proceso de fibrogénesis, que es el mecanismo central que lleva de una hepatitis crónica a una fibrosis irreversible. Cuando el hígado sufre un daño sostenido, ya sea de carácter viral, alcohólico, metabólico o autoinmune, las células de Kupffer, que eran los macrófagos hepáticos residentes, se activan y liberan citoquinas proinflamatorias y adicionalmente radicales libres. Entre las citoquinas podemos encontrar a TGF-beta, TNF-alfa, PDGF y la interleuquina 10. Estas señales actúan sobre las células de Ito, que normalmente almacenan vitamina A y mantienen el equilibrio de la matriz extracelular. Bajo este estímulo inflamatorio, las células de Ito se activan y se transforman en miofibroblastos, adquiriendo capacidad contráctil y productora de matriz. Los miofibroblastos comienzan entonces a sintetizar colágeno de tipo 1 y 3, fibronectina, metaloproteasas, además de laminina y elastina, componentes que se depositan en el espacio de Dice. Este depósito excesivo de matriz extracelular reemplaza el parénquima normal y forma puentes de colágeno que distorsionan la arquitectura hepática. Con el tiempo, esta acumulación lleva a una fibrosis progresiva que se traduce clínicamente en rigidez del hígado, alteración del flujo sanguíneo y la pérdida funcional. Es importante recalcar que este proceso no es estático. Si se interrumpe la causa del daño, parte de la fibrosis puede regresar. Pero cuando la inflamación persiste, el proceso se vuelve autoperpetuante, culminando en cirrosis. En esta figura vemos cómo se genera y se perpetúa el daño hepático a nivel celular. El proceso comienza con el hepatocito, que puede verse estresado o lesionado por múltiples causas, ya sean fármacos, virus, alcohol, acumulación de grasa, metales, entre otros. Este estrés desencadena una disfunción a nivel mitocondrial, con pérdida de ATP, consumo de antioxidantes, oxidación de lípidos y proteínas y alteración de la homeostasis del calcio intracelular. Cuando el daño es sostenido, el hepatocito entra en apoptosis, liberando citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta y TNF-alfa, junto con radicales libres. O especies reactivas de oxígeno. Estos mediadores activan a las células de Kupffer, que normalmente están en estado quiescente.
Una vez activada, se convierte en una fuente importante de inflamación, liberando aún más interleuquina 1, TGF beta, PDGF y especies reactivas de oxígeno, o también llamadas ROS, amplificando la respuesta local. El resultado es un entorno de estrés oxidativo y señalización profibrogénica que afecta tanto a las células endoteliales sinusoidales, que proliferan y se vuelven disfuncionales, como a las células de hito, que comienzan a transformarse en miofibroblastos productores de colágeno. En otras palabras, la muerte del hepatocito no es un evento aislado, actúa como una señal que recluta y activa a otras células no parenquimatosas del hígado. Y a medida que estos ciclos de inflamación, estrés oxidativo y activación se repiten, se acumula matriz extracelular produciendo fibrosis progresiva que vimos en la diapositiva anterior. En esta figura podemos comparar de manera clara cómo la fibrosis hepática transforma la arquitectura normal del hígado. A la izquierda vemos un hígado sano donde los hepatocitos están organizados en cordones separados por sinusoides tapizados por células endoteliales fenestradas y por células de Kupffer. En el espacio de Dice, entre el endotelio y los hepatocitos, contiene una matriz extracelular laxa, rica en vitamina A y lipocitos quiescentes, también llamadas células de hito. Esta estructura abierta permite el intercambio eficiente de nutrientes, oxígeno y metabolitos entre la sangre sinusoidal y el hepatocito. A la derecha vemos lo que ocurre en el hígado con una lesión crónica. Los lipocitos pierden su contenido de vitamina A y se activan transformándose en células fibrogénicas que producen colágeno, fibronectina y laminina. Como consecuencia, el espacio de Dice se llena de fibras de colágeno, convirtiéndose en una matriz densa y rígida. Además, se pierde la fenestración endotelial y los microvellos de los hepatocitos, reduciendo la superficie de contacto y dificultando el intercambio metabólico. Este proceso tiene dos efectos clave. Por un lado, compromete la función del hepatocito y por otro, altera la hemodinámica intrahepática, aumentando la resistencia al flujo portal. Es decir, la fibrosis no solo es una cicatriz, es una reconfiguración funcional del hígado que explica tanto la hipertensión portal como la pérdida de capacidad metabólica y sintética. En resumen, cuando observamos esta transición de una matriz fina y permeable a una gruesa y colagenosa, estamos viendo cómo el hígado deja de ser un órgano de intercambio y se convierte en un tejido de reparación permanente. La enfermedad hepática crónica es el resultado de una inflamación hepática persistente que con el tiempo produce necrosis y fibrosis progresiva. Aquí vemos cómo distintas causas pueden converger en un mismo mecanismo fisiopatológico. Entre las más frecuentes están la ingesta excesiva de alcohol y de drogas, que sean hepatotóxicas, las hepatitis virales como la hepatitis B y la hepatitis C, y los trastornos metabólicos como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, donde el exceso de hierro o cobre, respectivamente, producen daño oxidativo. También se incluyen las enfermedades autoinmunes, especialmente la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria, donde la respuesta inmune ataca al propio tejido hepático o los conductillos biliares. El proceso patogénico central se repite en
todos los casos. La inflamación crónica activa las células de Kupffer que liberan citoquinas y radicales libres, y estas moléculas estimulan a las células de hito que se transforman en miofibroblastos, principales productores de colágeno, elastina y fibronectina. Este depósito en la matriz extracelular genera fibrosis y distorsiona la arquitectura hepática, como vimos en las diapositivas previas. Clínicamente, la enfermedad hepática crónica puede estar en una fase compensada, donde el hígado mantiene parcialmente su función, o descompensada, cuando ya aparecen complicaciones como la ascitis, la ictericia, la encefalopatía o hemorragias digestivas. Un punto clave es que este daño crónico también predispone al hepatocarcinoma, especialmente en pacientes con hepatitis virales o hemocromatosis, debido a la proliferación celular continua y al estrés oxidativo. En resumen, sin importar la causa inicial, todas las rutas confluyen en un mismo destino: inflamación, necrosis y fibrosis con pérdida progresiva de la función hepática. En este ejemplo vemos un resultado real de laboratorio. Este es un perfil hepático típico solicitado en la práctica clínica para evaluar daño hepático. Aquí podemos ver los principales analitos: la AST o SGOT, la ALT o SGPT, la gamma-glutamiltransferasa, las fosfatasas alcalinas, la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Primero podemos notar que tanto la AST como la ALT están elevadas. En el caso de la AST, esta se encuentra en 162 unidades por litro y la ALT se encuentra en 134, mientras que el índice de Ritis se encuentra en 1,2. Esto ya sugiere un patrón de daño hepatocelular crónico, porque las transaminasas están elevadas de forma moderada, menos de 5 veces el valor normal, y el índice levemente superior a 1 puede indicar una fibrosis en desarrollo o cirrosis incipiente. Recordemos que en hepatopatías alcohólicas el índice tiende a ser mayor a 2, mientras que en hepatitis virales o metabólicas suele ser menor a 1. En segundo lugar, vemos una GGT muy elevada de 238 unidades por litro, junto a una fosfatasa alcalina aumentada de aproximadamente 188 unidades por litro. Este hallazgo sugiere que además del daño hepatocelular hay un componente colestásico, probablemente por inflamación portal o compresión de los canalículos filiares dentro del parénquima. En cuanto a las bilirrubinas, podemos observar que la bilirrubina total se encuentra en 0,8 miligramos por decilitro y la directa se encuentra en 0,23 miligramos por decilitro. Ambos dentro de, con excepción de la directa, que se encuentra sobre el rango de referencia. Esto nos indica que a pesar del daño, el hígado aún mantiene la capacidad excretora adecuada, compatible con una enfermedad hepática crónica compensada. En conjunto, este perfil corresponde a un daño hepatocelular predominante con componente colestásico leve, lo cual podría observarse en el contexto de una hepatitis crónica viral o autoinmune en fase compensada. En el seguimiento clínico sería importante controlar la tendencia de las transaminasas y complementar con INR, albúmina y ecografía para valorar el grado de función hepática y fibrosis. En este segundo informe de laboratorio vemos un patrón de daño hepático mucho más severo, correspondiente a un paciente con enzimas marcadamente elevadas y signos bioquímicos de una colestasis significativa. Partamos por las transaminasas. La AST se encuentra en 773 unidades por litro y la ALT se encuentra en 904, es decir, más de 15 veces el valor normal. Esta elevación nos orienta hacia un daño hepatocelular agudo, que puede deberse a una hepatitis viral activa, tóxica o autoinmune en fase exacerbada. El índice de Ritis es de 0,9, por lo tanto hay más ALT que AST, un patrón típico de hepatitis viral o medicamentosa, en contraste con el daño alcohólico donde predomina la AST.
En segundo lugar, podemos observar la gama glutamiltransferasa, que se encuentra en 215 unidades por litro, y la fosfatasa alcalina, que presenta 474 unidades por litro, ambas aumentadas. Esto sugiere que además del componente hepatocelular, hay un componente colestásico asociado, probablemente por la inflamación periportal o compromiso de los canalículos filiares. Este tipo de perfil combinado, citolítico y colestásico, es habitual en las hepatitis virales activas o autoinmunes, pero lo más relevante aquí son las bilirrubinas, que muestran una bilirrubina total de 1,93 miligramos por decilitro y una bilirrubina directa de 1,96 miligramos por decilitro, claramente elevadas. Esto indica que el hígado ya ha perdido parte de su capacidad excretora, lo que se traduce clínicamente en ictericia y representa un signo de descompensación funcional. En síntesis, este laboratorio muestra un daño hepatocelular intenso con hiperbilirrubemia conjugada, compatible con una hepatitis aguda severa o una reactivación de una enfermedad crónica. En un paciente con historia previa de enfermedad hepática crónica, esta alteración podría marcar el paso hacia una fase descompensada. Por eso aquí ya se debe evaluar la función sintética como el INR y la albúmina y considerar la gravedad con escalas como Child-Pugh o MELD. Por su parte, el índice FIB4 es una herramienta de las herramientas más utilizadas actualmente para estimar el grado de fibrosis hepática sin necesidad de biopsia. Fue desarrollado inicialmente para hepatitis C y luego fue validado para esteatohepatitis no alcohólica, convirtiéndose en un método de tamizaje simple, reproducible y económico. La fórmula, que vemos acá abajo, combina tres parámetros de laboratorio con la edad del paciente. Es decir, el FIB4 está dado por, en el numerador, el valor de la AST multiplicado por la edad, expresada en años, y las plaquetas, por ejemplo, si tenemos 250.000 plaquetas, se ocupa el número entero, es decir, 250, multiplicado por la raíz cuadrada del valor de la ALT. Esto significa que integra enzimas de citólisis como la AST y la ALT y el recuento plaquetario que desciende a medida que la fibrosis avanza por el desarrollo de hipertensión portal y esplenomegalia. Su interpretación es bastante sencilla. Un valor menor a 1,3 descarta fibrosis significativa con una certeza del 90%. Valores entre 1,3 y 2,67 corresponden a una zona gris o intermedia que requieren confirmación con métodos de segunda línea como elastografía o FibroScan. Y un valor mayor a 2,67 sugiere una fibrosis avanzada, es decir, estadios de F3 o F4, con una probabilidad del 80% de enfermedad significativa. Hay que recordar que el índice FIB4 no reemplaza la biopsia, pero reduce la necesidad de procedimientos invasivos y permite estratificar pacientes en la atención primaria o ambulatoria. En la práctica lo usamos para predecir quién necesita una evaluación especializada o seguimiento más estrecho. En resumen, el FIB4 refleja en una sola cifra la combinación de tres procesos claves: el daño celular, la edad como factor de progresión y alteraciones hematológicas secundarias a la fibrosis. Ahora podemos ver cómo se aplica el índice FIB4 dentro de un panel real de pruebas hepáticas completas. En este ejemplo, el paciente presenta valores dentro o muy cercanos al rango normal. La AST se encuentra en 32 unidades por litro y la ALT en 47, con un índice de ritis de 0,7, lo que indica que no hay daño hepatocelular activo. La gamma glutamiltransferasa presenta 39 unidades por litro y la fosfatasa alcalina de 100 unidades por litro, ambas normales descartando colestasis. La bilirrubina total se encuentra en 0,9 miligramos por decilitro y la directa se encuentra en 0,2 miligramos por decilitro, es decir, dentro del rango de referencia, lo que muestran una excreción conservada. Y el tiempo de protrombina se encuentra en el 100% con un INR de 1.0, lo que refleja en una función sintética intacta. Y el recuento plaquetario se encuentra
250.000 plaquetas por microlitro, que se encuentra dentro del rango de referencia. Con estos valores, el índice de FIV4 calculado es de 0,54, claramente menor a 1,3, lo que se interpreta como ausencia de fibrosis hepática significativa. En otras palabras, este perfil corresponde a un hígado estructural y funcionalmente conservado, sin evidencia de inflamación crónica ni alteraciones de reserva. Este tipo de resultado es muy útil en la práctica, ya que nos permite descartar daño relevante sin requerir pruebas invasivas y definir un seguimiento de bajo riesgo. Si el paciente tuviera antecedentes de riesgo, por ejemplo obesidad, diabetes o consumo de alcohol, bastaría repetir estas pruebas cada 6 a 12 meses para vigilar la tendencia de las transaminasas y el valor de FIV4. Este caso ilustra la utilidad del enfoque integrado, en que no basta solo con mirar cada analito por separado, sino que interpretar el patrón completo junto con el índice de fibrosis para decidir si se trata de un hígado sano, en riesgo o ya dañado. La cirrosis representa la etapa final de la mayoría de las enfermedades hepáticas crónicas. Se define como un estado irreversible en el que se produce una destrucción completa de la arquitectura hepática, en que los lóbulos desaparecen, los hepatocitos quedan rodeados por bandas de fibrosis y el hígado adopta un aspecto nodular e irregular. En este proceso, el tejido funcional es reemplazado por nódulos de regeneración, separados por tabiques fibrosos. Aunque estos nódulos intentan regenerar el parénquima, lo hacen de una forma desorganizada, lo que termina por alterar la microcirculación intrahepática. Como consecuencia, la sangre que llega desde la vena porta encuentra resistencia al paso a través de los sinusoides, generando lo que denominamos como hipertensión portal. Para compensar, el organismo forma circulaciones colaterales, como varices esofágicas, gástricas o abdominales que intentan desviar la sangre venosa, pero estas nuevas rutas son frágiles y predisponen a hemorragias graves. En la imagen de abajo se aprecia esta evolución, desde un hígado normal, pasando por una hepatitis activa y una fibrosis, hasta llegar a una cirrosis avanzada. Macroscópicamente, el órgano se ve duro, pequeño y nodular, mientras que microscópicamente se observa una pérdida total de la estructura lobulillar y una red de colágeno denso. En resumen, la cirrosis combina tres elementos fundamentales: fibrosis progresiva, nódulos de regeneración y distorsión vascular con hipertensión portal. A partir de este punto, las manifestaciones clínicas dependerán de si el hígado logra mantener su función, lo que llamamos una cirrosis compensada, o si ya aparecen signos de descompensación como ascitis, ictericia o encefalopatía hepática. La cirrosis implica un cambio completo en la arquitectura de los lobulillos hepáticos, donde los hepatocitos funcionales quedan rodeados por tejido fibroso cicatricial que no cumple función metabólica. Al principio, este proceso puede ser silencioso, sin signos ni síntomas clínicos, lo que hace fundamental la pesquisa precoz con pruebas de laboratorio y marcadores de fibrosis como el FIV4 o la elastografía. Con el tiempo, la fibrosis progresa y comienzan a aparecer las manifestaciones de descompensación, que derivan principalmente de dos mecanismos: la hipertensión portal y la disfunción hepatocelular. Por un lado, la hipertensión portal es consecuencia de la resistencia al flujo sanguíneo dentro del hígado. Esto lleva a la formación de ascitis, producto del aumento de la presión venosa y de la retención de sodio, y también a la aparición de varices esofágicas que pueden romperse y causar hemorragias esofágicas. Por otro lado, el deterioro funcional lleva a generar encefalopatía hepática por acumulación de amonio y toxinas que el hígado ya no logra metabolizar, y el síndrome hepatorrenal, donde la perfusión renal disminuye por la vasodilatación esplánica
y la activación del sistema renina-angiotensina. Finalmente, la falla hepática se traduce en ictericia, coagulopatía, hipoproteinemia y vulnerabilidad a infecciones. Y no debemos olvidar que la cirrosis es el principal factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular, ya que el ambiente inflamatorio y la regeneración continua favorecen la transformación neoplásica. El mensaje de esta diapositiva es que la cirrosis pasa de ser una condición estructural a una enfermedad sistémica con complicaciones hemodinámicas, neurológicas y metabólicas que marcan el paso de una fase compensada a una descompensada. En la cirrosis, el compromiso funcional del hígado se refleja claramente en el laboratorio. Ya no hablamos solo de la elevación de las transaminasas, sino de alteraciones múltiples que abarcan la síntesis, el metabolismo y la excreción hepática. En primer lugar, observamos una hiperbilirrubinemia, especialmente a expensas de una bilirrubina no conjugada, por disminución en la captación y conjugación del hepatocito. Este hallazgo suele correlacionarse clínicamente con la ictericia. Encontramos también la hiperamonemia, que refleja la pérdida de la capacidad de detoxificar el amonio a urea y explica la aparición de la encefalopatía hepática. En cuanto a las transaminasas, el índice de ritis suele ser menor a 1 en las etapas iniciales de hepatitis crónica no alcohólica, pero a medida que progresa la fibrosis o en el contexto de alcoholismo puede invertirse y ser mayor a 1. Las enzimas colestásicas, como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, se elevan indicando un componente de colestasis intrahepática producto de la compresión de los canalículos biliares por tejido fibroso. En el área de la función sintética, el tiempo de protrombina se encuentra alargado y, consecuentemente, el INR elevado, que son marcadores más sensibles de la disfunción hepática, ya que reflejan la disminución en la síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K. También puede aparecer hipoglicemia por pérdida de reservas de glucógeno y alteración en la gluconeogénesis. En fases avanzadas, se agregan la hiponatremia dilucional por hiperactivación de la vasopresina, la acidosis metabólica y la creatinina plasmática elevada, que suele sugerir un síndrome hepatorrenal. Finalmente, la alfa-proteína se utiliza como marcador tumoral para la vigilancia de carcinoma hepatocelular en pacientes cirróticos, por lo que en conjunto este perfil muestra un fallo multisistémico secundario al daño hepático, donde el laboratorio nos ayuda a distinguir entre una cirrosis compensada, con una bilirrubina y un tiempo de protrombina casi normales, y una descompensada, en la que estos parámetros ya se deterioran significativamente. En esta diapositiva vemos cómo la cirrosis hepática afecta múltiples funciones del hígado, generando una cadena de alteraciones metabólicas y clínicas interconectadas. Todo parte con la inflamación y necrosis del hepatocito, que comprometen la capacidad del hígado para metabolizar nutrientes, hormonas y toxinas. El daño estructural disminuye la síntesis de proteínas y la homeostasis metabólica, lo que explica la hipoglicemia, la fatiga crónica y la pérdida de peso por desnutrición. A nivel circulatorio, la fibrosis y la hipertensión portal aumentan la presión venosa, lo que lleva a la citis y al edema periférico. La sangre que no puede fluir por el hígado se desvía hacia el vaso, produciendo esplenomegalia y la destrucción acelerada de células sanguíneas, originando anemia, leucopenia y trombocitopenia. Esta triada se manifiesta clínicamente como el sangramiento fácil, infecciones recurrentes, adicionalmente a la fatiga. Las alteraciones del metabolismo de la bilirrubina causa hiperbilirrubinemia e ictericia, y al disminuir el flujo biliar intestinal se reduce la absorción de la vitamina K, lo que agrava la coagulopatía. La consecuencia visible son las heces
hipocólicas o decoloradas y una orina oscura por exceso de bilirrubina conjugada. En el plano hormonal, la cirrosis altera el metabolismo de estrógenos y andrógenos, causando trastornos menstruales, disfunción eréctil y ginecomastia. Y cuando el hígado pierde casi toda su función, se produce el fallo hepático total, con acumulación de amonio y aparición de encefalopatía hepática, que puede progresar a coma y finalmente la muerte si no se trata. En resumen, la cirrosis no solo afecta al hígado, sino que es una enfermedad multisistémica donde cada alteración metabólica, hematológica y hormonal refleja la pérdida progresiva de la capacidad funcional del órgano. El alcohol es una de las causas más frecuentes y prevenibles de la enfermedad hepática crónica. En esta imagen vemos una secuencia histopatológica que puede desencadenar su consumo sostenido, desde un hígado graso hasta una cirrosis irreversible. El primer paso es una esteatosis hepática alcohólica donde se acumula grasa dentro de los hepatocitos. Esto ocurre porque el metabolismo del etanol aumenta la proporción de NAD reducido respecto a NAD+, lo que inhibe la oxidación de ácidos grasos y favorece su almacenamiento. El hígado se agranda y se vuelve amarillo y brillante, pero este daño es aún reversible si se suspende el consumo de alcohol. Si el consumo continúa, aparece la hepatitis alcohólica, caracterizada por la necrosis hepatocelular, el infiltrado inflamatorio con neutrófilos y la presencia de cuerpos de Mallory-Denk, que son acúmulos de citoqueratina dañada. La inflamación repetida activa las células estrelladas, iniciando la fibrosis, que aquí observamos como la segunda etapa. El parénquima se reemplaza progresivamente por tejido cicatricial. Finalmente, la progresión lleva a la cirrosis alcohólica, donde el hígado se vuelve pequeño, duro y nodular. La fibrosis es difusa y los nódulos de regeneración desorganizan completamente la estructura lobular, con pérdida de función y riesgo de hipertensión portal y hepatocarcinoma. Es importante recalcar que esta evolución puede desarrollarse en años o incluso décadas, pero también puede acelerarse si se asocian otros factores de daño, como la hepatitis viral u obesidad. En esta imagen podemos observar de manera muy clara cómo evoluciona el daño hepático crónico hasta llegar a la cirrosis. El hígado inferior corresponde a un paciente con enfermedad hepática crónica y el superior a un paciente con cirrosis alcohólica terminal. Si miramos el hígado de la enfermedad crónica, todavía se conserva parte de la arquitectura lobulillar y la coloración amarillenta típica de la esteatosis o del acúmulo graso en los hepatocitos. Aunque hay inflamación y fibrosis en curso, la estructura general aún permite cierto grado de función, lo que se traduce clínicamente en una enfermedad hepática crónica compensada. En cambio, en el hígado del paciente con cirrosis alcohólica muestra una superficie irregular, rugosa y endurecida, con nódulos regenerativos de distinto tamaño separados por tabiques fibrosos densos. El color se vuelve más oscuro y moteado, reflejando tanto necrosis como depósitos de colágeno y hierro. Aquí la arquitectura está completamente desorganizada y la función prácticamente perdida, lo que corresponde a una cirrosis descompensada, muchas veces con complicaciones sistémicas graves. Aquí podemos ver cómo la enfermedad hepática avanzada deja de ser un problema exclusivamente del hígado y se convierte en una enfermedad sistémica. A nivel del sistema nervioso central, el hígado pierde la capacidad de depurar amonio y otras toxinas, lo que causa encefalopatía hepática, manifestada en letargo, confusión y en etapas terminales como un coma hepático. A nivel cutáneo, podemos observar signos clásicos como la ictericia, producto de la hiperbilirrubinemia, junto a hematomas por la alteración de la coagulación y arañas vasculares, también denominadas spider nevi, resultado del exceso de estrógenos circulantes y la vasodilatación periférica. En el sistema endocrino, la cirrosis interfiere con el metabolismo hormonal. En los hombres puede observarse ginecomastia, atrofia testicular, pérdida del vello corporal y disfunción gonadal,
mientras que en mujeres se observan trastornos menstruales. Estos cambios reflejan la acumulación de estrógenos y la incapacidad del hígado para metabolizarlos adecuadamente. A nivel gastrointestinal, el hígado se encuentra aumentado de tamaño en fases iniciales y luego puede reducirse en etapas finales. La ascitis se manifiesta por la hinchazón abdominal, mientras que la hipertensión portal genera varices esofágicas que pueden sangrar de forma masiva. En el sistema cardiovascular se observa la retención de líquidos y edema periféricos, especialmente en los tobillos, debido a la hipoalbuminemia y a la activación del sistema renina-angiotensina. En conjunto, estos signos, la ictericia, la ascitis, la edema, la ginecomastia, las arañas vasculares y las alteraciones neurológicas, constituyen el cuadro clínico típico de una cirrosis descompensada y marcan el momento en que el paciente requiere una evaluación pronóstica formal con índices como el de Child-Pugh o MELD. Aquí volvemos a ver las manifestaciones clínicas de las cirrosis hepáticas divididas según su origen fisiopatológico, como por ejemplo la hipertensión portal, la insuficiencia hepatocelular. Podemos ver también la presencia de las varices esofágicas y gástricas que pueden causar hematemesis o melena, las varices rectales o hemorroides y venas abdominales dilatadas conocidas como cabezas de medusa. También podemos observar la esplenomegalia, que lleva al hiperesplenismo y a la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia. Adicionalmente, la extravasación de líquido hacia la cavidad abdominal genera citis y la retención de sodio produce edema en las extremidades inferiores. Adicionalmente, podemos ver que el hígado pierde su capacidad de metabolizar hormonas, bilirrubinas y toxinas, lo que explica la aparición de ictericia, telangiectasias, ginecomastia, atrofia testicular y pérdida del vello corporal. El paciente también puede presentar aliento hepático, que es un olor característico por mercaptanos en sangre, y temblor hepático, que anticipa la encefalopatía. También se observa una tendencia a la hemorragia por la disminución de síntesis de protombina y una anemia secundaria a la pérdida digestiva o hiperesplenismo. La hipertensión portal es una de las principales consecuencias de la cirrosis hepática y su aparición marca el paso de una enfermedad compensada a una descompensada. Se produce por el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través del hígado fibrótico, lo que eleva la presión en el sistema porta y genera múltiples manifestaciones clínicas. La primera y la más grave es la hemorragia digestiva alta causada por la ruptura de varices esofágicas o gástricas. Este sangrado suele ser masivo y se agrava por las alteraciones de la coagulación, la llamada crisis hepática, ya que el hígado no puede producir factores de coagulación de forma adecuada. El manejo de este cuadro es de urgencia vital y requiere estabilización hemodinámica, tratamiento endoscópico y prevención con betabloqueadores o ligadura endoscópica. Otra consecuencia directa es la ascitis y requiere estabilización, que se origina por el aumento de la presión hidrostática en los sinusoides y la retención renal de sodio y agua. La ascitis es el signo más frecuente de la descompensación y puede complicarse con peritonitis bacteriana espontánea. La derivación correspondiente a lo portosistémica, cuando la sangre evita el hígado a través de colaterales, permite que sustancias tóxicas no depuradas como el amonio lleguen al cerebro y causen la encefalopatía hepática. Esto explica la relación directa entre la hipertensión portal y el deterioro neurológico. Además, la hipertensión portal genera alteraciones hemodinámicas sistémicas con una circulación hiperdinámica caracterizada por vasodilataciones esplánicas, bajo volumen arterial efectivo y activación de sistemas neurohormonales que perpetúan la retención de líquidos.
Por último, la congestión esplénica produce esplenomegalia y hiperesplenismo, responsables de la trombocitopenia, la leucopenia y la anemia, lo que agrava la tendencia al sangrado. La ascitis es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal y constituye el signo más característico de la cirrosis descompensada. Su desarrollo refleja una combinación de hipertensión portal y fallo en la función sintética del hígado, especialmente la disminución de albúmina plasmática. Veamos su mecanismo paso a paso. La hipertensión portal En la hipertensión portal, el aumento de la presión hidrostática dentro de los sinusoides hepáticos provoca la extravasación de líquido hacia el espacio peritoneal. Ese líquido, inicialmente un trasudado, se va acumulando porque el sistema linfático no puede drenarlo con la misma rapidez. Al mismo tiempo, la hipoalbuminemia, debido a la menor síntesis de proteínas plasmáticas por el hígado, reduce la presión oncótica del plasma, lo que favorece aún más el paso de líquidos desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Esto explica por qué el paciente con cirrosis no solo presenta ascitis, sino que también edema periférico. Con el avance de la enfermedad pueden desarrollarse derivaciones portosistémicas espontáneas representadas aquí como shunts. Estos desvían el flujo portal hacia la circulación sistémica, evitando el hígado, lo que facilita la acumulación de sustancias tóxicas y predispone a la encefalopatía hepática. La ascitis también puede asociarse a ictericia por alteración del metabolismo de la bilirrubina y a la mala absorción intestinal debido a la congestión de las venas mesentéricas y la disminución del flujo biliar. Clínicamente, la ascitis puede ir desde una distensión abdominal leve hasta una gran acumulación de líquido con disnea y riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Su manejo combina restricción de sodio, el uso de diuréticos como espironolactona y furosemida, y en casos refractarios, paracentesis o el uso de TIPS. En esta imagen podemos observar una ascitis masiva en un paciente con cirrosis hepática avanzada, en que el abdomen se encuentra muy distendido debido a la acumulación de varios litros de líquido libre en la cavidad peritoneal, que en casos más graves puede superar los 10 o incluso los 15 litros. Este cuadro refleja la fase descompensada de la cirrosis, en la que confluyen tres mecanismos principales. Primero, la hipertensión portal, que eleva la presión hidrostática dentro de los sinusoides. Segundo, la hipoalbuminemia, que reduce la presión oncótica plasmática. Y tercero, la retención renal de sodio y agua mediada por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina. Clínicamente, la ascitis puede generar malestar abdominal, dificultad respiratoria, saciedad precoz y riesgo de hernias umbilicales o inguinales por el aumento sostenido de la presión intraabdominal. En este tipo de casos, adicionalmente, el paciente suele mostrar atrofia muscular marcada y signos de desnutrición severa, como puede apreciarse en la imagen, ya que la hipercatabolia y la pérdida de masa corporal acompañan a la enfermedad hepática terminal. El tratamiento incluye una dieta hiposódica estricta, el uso de diuréticos combinados y, cuando no hay respuesta, la paracentesis evacuadora con reposición de albúmina o incluso la derivación portosistémica intrahepática. En este esquema podemos observar cómo la ascitis es el resultado de un complejo desbalance hemodinámico renal que comienza con una hipertensión portal y termina con la retención de líquido y sodio. El proceso se inicia con la vasodilatación esplánica mediada por óxido nítrico y otros vasodilatadores locales liberados ante la congestión portal. Esta vasodilatación provoca dos efectos simultáneos. Por un lado, el aumento del flujo y la presión en la microcirculación esplánica, lo que incrementa la filtración capilar y la formación de linfa, que finalmente excede su retorno al sistema linfático. Por otro lado, la vasodilatación reduce el volumen arterial efectivo, lo que el organismo interpreta como una hipotensión arterial.
Como respuesta se activan los sistemas compensadores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que agrava adicionalmente del sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. Aunque inicialmente buscan restaurar la perfusión, terminan produciendo retención renal de sodio y agua, lo que agrava la acumulación de líquido en el abdomen. El exceso de agua libre retenida produce una hiponatremia dilucional, mientras que la vasoconstricción renal mantenida compromete la perfusión renal, dando origen al síndrome hepatorrenal, una de las complicaciones más graves y de mal pronóstico. En conjunto podemos resumir este proceso en tres etapas: la hipertensión portal y la vasodilatación esplánica, la activación neurohormonal compensadora y la retención renal y formación de la ascitis. Este círculo vicioso se mantiene mientras persista la resistencia al flujo portal y la disminución hepática. Cuando enfrentamos un paciente con ascitis, el primer paso diagnóstico es realizar una paracentesis diagnóstica que nos permite analizar el líquido ascítico y definir su origen. Este algoritmo resume el proceso paso a paso. El primer parámetro clave es el recuento de los polimorfonucleares. Si el líquido tiene menos de 250 polimorfonucleares por mililitro cúbico, hablamos de una ascitis no complicada, probablemente relacionada con una cirrosis sin infección. Si el recuento es mayor o igual a 250 polimorfonucleares, se considera una ascitis infecciosa y debemos diferenciar una peritonitis bacteriana espontánea o una peritonitis secundaria. Luego, el segundo gran criterio es el gradiente albúmina sérico acítico, calculado como gasa, que corresponde a la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. Un valor mayor o igual a 1,1 gramos por decilitro indica una hipertensión portal como causa del líquido, mientras que un valor menor de 1,1 gramo por decilitro sugiere una ascitis sin hipertensión portal, como en los casos de carcinomatosis, tuberculosis o pancreatitis. Por ejemplo, si hay una gasa de superior a 1,1 y proteínas totales bajas, lo más probable es que se trate de una ascitis no complicada. Mientras que si tenemos una gasa de mayor o igual a 1,1 con proteínas altas, puede tratarse de una ascitis de origen cardíaco. En cambio, si tenemos una gasa de menor a 1,1 con proteínas bajas, nos orienta hacia una ascitis de origen nefrótico, mientras que con proteínas altas puede indicar una ascitis infecciosa o neoplásica. Cuando el líquido tiene más de 250 polimorfonucleares, un cultivo monomicrobiano puede confirmar una peritonitis bacteriana espontánea, mientras que un cultivo polimicrobiano, una glucosa menor a 50 miligramos por decilitro y una LDH elevada, sugieren una peritonitis secundaria. Si además encontramos una amilasa superior a las 100 unidades por litro, se debe pensar en una ascitis pancreática. Y cuando el cultivo de Koch o la ADA se encuentra sobre las 39 unidades por litro o son positivos, corresponde a una ascitis tuberculosa. En resumen, con solo tres variables, los polimorfonucleares, el gradiente de albúmina sérico-acítico y las proteínas totales, podemos identificar la mayoría de las causas de ascitis, guiar el tratamiento adecuado y detectar infecciones graves como la peritonitis bacteriana espontánea. Ahora bien, refiriéndonos a la encefalopatía hepática,
es una disfunción cerebral de carácter reversible causada por la acumulación de sustancias neurotóxicas que normalmente son depuradas por el hígado, siendo el amoníaco el principal responsable. Este diagrama resume cómo se produce el trastorno desde el punto de vista metabólico. En condiciones normales, el amoníaco se genera en el intestino a partir de la degradación de la urea, a partir de la degradación de las proteínas por la microbiota intestinal y las células epiteliales, y luego es transformado en urea a través del ciclo de la urea hepático para su excreción en el riñón. Sin embargo, en el contexto de la cirrosis hepática, este mecanismo falla por dos razones. El primero, el hígado pierde la capacidad de convertir el amoníaco en urea por la disfunción hepatocelular. Y el segundo es la presencia de shunts portosistémicos, tanto naturales como secundarios a procedimientos, lo que permite que el amoníaco evite pasar por el hígado y llegue directamente a la circulación sistémica. El exceso de amoníaco atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, donde es captado por los astrocitos. Allí se convierte en glutamina, proceso que aumenta la presión osmótica intracelular y causa edema y disfunción cerebral. Esto se traduce clínicamente en síntomas que van desde alteraciones leves del sueño, irritabilidad y desorientación, hasta letargo, asterexis, que corresponde al temblor hepático, y coma en etapas avanzadas. Además del amoníaco, contribuyen otros factores como la inflamación sistémica, la hiponatremia, las infecciones, hemorragias digestivas o el uso de sedantes. Por eso, ante un paciente cirrótico con cambios en el estado mental, siempre se debe sospechar una encefalopatía hepática. El tratamiento se basa en reducir la carga de amoníaco intestinal mediante lactulosa, que acidifica el contenido colónico y favorece la eliminación de amonio, y rifaximina, que disminuye la producción bacteriana. También es fundamental identificar y corregir los factores precipitantes. En resumen, la encefalopatía hepática refleja el impacto funcional del fallo de detoxificación hepática o del shunteo portosistémico, siendo un indicador claro de descompensación avanzada. Por otra parte, el síndrome hepatorrenal o SHR representa una de las complicaciones más graves de la cirrosis descompensada. Se define como una insuficiencia renal funcional que aparece en pacientes con cirrosis y ascitis en ausencia de daño estructural del riñón. El criterio diagnóstico más importante es una creatinina sérica mayor a 1,5 miligramos por decilitro sin mejoría tras suspender diuréticos ni administrar volumen. La base fisiopatológica del SHR es una vasodilatación esplánica marcada que reduce el volumen arterial efectivo. El organismo interpreta esta situación como una hipovolemia y responde activando de manera sostenida el sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con el sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética. El resultado es una intensa vasoconstricción renal que disminuye la filtración glomerular, incluso aunque la presión arterial sistémica sea aparentemente normal. Este proceso genera retención de sodio y agua, lo que empeora la ascitis y el edema, y produce hiponatremia dilucional. La orina, además, se vuelve muy concentrada y de bajo volumen, pero sin proteína ni sedimento patológico, lo que ayuda a distinguir el SHR de otras causas de insuficiencia renal, como la necrosis tubular aguda. Podemos decir entonces que el síndrome hepatorrenal no es un problema primario del riñón, sino una manifestación terminal del colapso circulatorio avanzado, de la cirrosis avanzada, perdón. Existen actualmente dos tipos: el tipo 1 de progresión rápida con deterioro abrupto de la función renal y mal pronóstico, y el tipo 2 que es más lento asociado a una ascitis refractaria. El tratamiento se centra en el uso de vasoconstrictores sistémicos como la
lipresina o noradrenalina, junto con la expansión de volumen con albúmina, buscando revertir la disfunción circulatoria. En última instancia, el trasplante hepático es la única medida definitiva. Ya cerrando esta clase, llegamos a la parte más importante desde el punto de vista clínico: cómo evaluar la gravedad y el pronóstico de la cirrosis hepática. Para eso usamos dos herramientas clave. Aquí tenemos la escala de Child-Pugh y el puntaje de MELD. La escala de Child-Pugh evalúa 5 parámetros: la ascitis, la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protombina o INR y la encefalopatía hepática. Cada variable se puntúa de 1 a 3 según su severidad y el total define el grado. El grado A, que va desde los 5 a 6 puntos, corresponde a una enfermedad bien compensada con una sobrevida anual cerca al 100%. El grado B, que va de los 7 a los 9 puntos, indica un compromiso funcional significativo con una sobrevida a 2 años de alrededor del 60 al 80%. Y en el grado C ya tenemos una enfermedad descompensada con una sobrevida menor al 35% a 2 años. Esta escala no solo refleja la función hepática, sino el impacto clínico de la descompensación. La presencia de ascitis, ictericia y encefalopatía nos orienta hacia un hígado que ha perdido su capacidad de adaptación. Por otro lado, el puntaje MELD, o correspondiente a Model of End-Stage Liver Disease, utiliza la bilirrubina, la creatinina y el INR para estimar el riesgo de mortalidad a corto plazo en pacientes con cirrosis avanzada. El puntaje varía entre 6 a 40 puntos. Mientras más alto, peor es el diagnóstico. Un MELD mayor a 15 indica una mortalidad significativa y es el punto a partir del cual el trasplante hepático mejora la supervivencia del paciente. En resumen, el índice Child-Pugh clasifica la cirrosis desde el punto de vista funcional y el índice MELD la cuantifica en términos de supervivencia. Ambas escalas son esenciales para decidir el momento oportuno del trasplante hepático, el tipo de seguimiento y las características y las medidas de su soporte. Con esto cerramos el ciclo completo de la enfermedad hepática crónica, desde su fisiopatología y las manifestaciones clínicas hasta su evolución bioquímica y pronóstica. El mensaje final es que un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado pueden cambiar radicalmente el curso de la enfermedad. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de esta sesión en que nos referimos a la evaluación de la función hepática, especialmente en lo que se caracteriza la enfermedad hepática crónica. Esperamos que esta clase les haya sido de alto interés y les complemente la información para su próxima solemne. Adicionalmente, recuerden estar revisando la bibliografía, tanto aquella recomendada en el curso del programa para su revisión, así como aquella complementaria que les estamos subiendo a través de distintas plataformas. Si tienen alguna duda, por favor, no vacilen en contactarnos a través de nuestros correos o en cualquier momento durante las próximas clases teóricas. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que se encuentren muy bien.